Entonces vamos a compartir la pantalla. Ok. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Entonces vamos a alargar. Vamos a dar perdón. Vamos a dar la parte de ansiolíticos, pero lo vamos a ver como una cuestión introductoria. Es decir, vamos a dar solo la parte farmacológica y después, cuando veamos los trastornos de ansiedad propiamente dicho, vamos a retomar el tema y decir, bueno, acá vamos a utilizar preferentemente tal o cual fármaco. ¿Se entiende? Tamara me pidió que hablemos un poco de la historia de, de los ansiolíticos. Entonces vamos a hacer muy rápido, porque vamos a hacer muy rápido. La clorpromacina es un fármaco de hoy por hoy la familia de los antipsicóticos que provocó una revolución en los hospitales psiquiátricos. Porque imagínate, pacientes que estaban con cuadros de psicosis, que no había forma de pararlos y demás, de pronto, con esta molécula empezaron a, no te digo tener una vida normal, pero por lo menos con una enorme disminución de los síntomas productivos. La clorpromacina, como fármaco antipsicótico, tiene dos partes y es, entre otras cosas, sumamente sedativo. Cuando ustedes van a ver, tienen un paciente agitado en la guardia, una de las formas es hacer clorpromacina de manera inyectable intramuscular. Entonces lo que se hizo fue separar la parte sedativa de la clorpromacina y se sintetiza el clordiazepóxido. ¿Sí? Este clordiazepóxido es el primer, entre comillas, sedante puro, hasta que en el 63 este vago Sternbach fabrica el diazepam. El diazepam es la primer benzodiazepina de la cual tenemos conocimiento y que pasa a ser como la molécula de referencia para todos los ansiolíticos que después van a venir. Acá abajo tienen la fórmula del diazepam que solemos tomarla en los exámenes finales. ¿Cuál es el efecto más importante de las benzodiazepinas? Que tienen una acción GABAérgica. Ustedes saben que nuestro cerebro tiene como dos neurotransmisores que ocupan prácticamente el 80% en cerebro. Uno que es el ácido glutámico y otro que es el GABA, el ácido gamma aminobutírico. El ácido glutámico es el neurotransmisor excitador por excelencia, mientras que el GABA es el inhibidor por excelencia. Bien. Lo que hacen las benzodiazepinas es pegarse a los receptores GABA. Estos receptores GABA, vamos a ver que acá vemos una
una membrana celular con el receptor. Básicamente lo que hace es abrir los canales de cloro. Estos canales de cloro hacen que cambie la polaridad, haciéndose más negativa y provocando una inhibición entonces de las vías GABAérgicas. Es un pentámero. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tiene 5 de estas porquerías, que entre las cuales las benzodiazepinas se van a pegar entre el alfa y el GABA. Aquí es donde tiene el receptor. Nosotros vamos a ver que el efecto más importante se va a dar en los receptores GABA-A. ¿Sí? En estos GABA-A, como dijimos, donde están entre la interfaz alfa y el GABA. Es interesante esto, es el flumazenil. Es el flumazenil. El flumazenil es un fármaco que se pega a esos receptores y desplaza las benzodiazepinas. Por lo tanto, lo vamos a utilizar para cuando existen intoxicaciones por benzodiazepinas. ¿Qué características tiene? Vos lo podés, no bosteces, Tamara, que me contáis. Vos podés tener todas las vías de administración. Dando vueltas, todas sirven para las benzodiazepinas. Casi siempre uno busca la administración oral por ser la más práctica, ¿sí? Pero en caso de tener que recurrir a una cuestión urgente, en una crisis vamos a utilizar la vía sublingual. Actualmente disponemos de 3 moléculas que tienen administración sublingual, que son el clonazepam, el alprazolam y el lorazepam. Podemos utilizar también la vía intramuscular. En forma inyectable disponemos el diazepam, el lorazepam y en este caso el lorazepam se absorbe mucho mejor de manera intramuscular. El diazepam, por el contrario, se absorbe mejor oral que vía intramuscular. Y tienes la vía endovenosa. La vía endovenosa hay que tener cuidado en que uno de los efectos secundarios que ya vamos a ver es que te puede dar una depresión respiratoria. Por lo tanto, siempre que vayan a hacer benzodiazepinas en forma endovenosa hay que hacerlo en goteo o en forma muy lenta, ¿correcto? Nunca en bolo. La absorción es relativamente rápida, si bien varía entre 1 y 4 horas, en general, por ejemplo, un diazepam a los 30 minutos ya está en el organismo. Por supuesto que si vos utilizás la vía sublingual, al minuto ya está haciendo efecto. Son fármacos liposolubles, por lo tanto necesitan transportadores proteicos. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos estás frente a pacientes que están desnutridos o que tienen algún tipo de problemas en cuanto a una hipoalbuminemia, por lo que sea, podés tener problemas en la distribución. Todos tienen una metabolización hepática, ahí se hacen hidrosolubles para poder excretarlos de manera renal. Todos atraviesan la barrera hematoencefálica y placenta. Por lo tanto, si bien se utiliza con bastante frecuencia en mujeres embarazadas, hay que tener cuidado en que la dosis sea única, porque si no, el chico puede nacer con una adicción a las benzodiazepinas. Vos tenés 2 clasificaciones. Tenés una clasificación que tiene que ver con
la vida media. A vos esta clasificación te sirve ¿para qué? Para poder organizar un tratamiento y vos le decís, bueno, va a tener que tomar tal molécula cada tantas horas. Esto es lo que te dicen los libros, pero en la práctica es sumamente variable. ¿Por qué, Jesuán? Porque, como dice el dicho, cada paciente es un mundo, ¿sí? Por lo tanto, vos podés tener pacientes que son metabolizadores un poquito más rápidos, otros que son más lentos, otros que son más resistentes, otros que son más sensibles a determinadas moléculas. Por lo tanto, en términos generales, de los fármacos que vamos a manejar en el consultorio, ustedes van a tener en una guardia, de acción prolongada, ¿sí? Vas a tener el diazepam. El diazepam se puede dar cada 24 horas, aunque a veces es necesario darlo cada 12. ¿Está? Este diazepam, recuerden, tiene un comienzo de acción rápido, se absorbe rápidamente en forma oral. Tenés otros fármacos de acción intermedia. Los de acción intermedia, acá te figuran alprazolam, bromazepam, flunitrazepam, lorazepam. De todas maneras, si bien lo podés dar cada 12, a veces lo tenés que dar cada 8 o cada 6. Acá también está el clonazepam, que no sé por qué, porque estaba acá arriba, pero en realidad es de vida intermedia, no es de vida media larga. El oxazepam prácticamente no se utiliza, y de ultra corta se utilizaba mucho el midazolam. Hoy por hoy no se está consiguiendo en el mercado, y se utiliza solamente como un inductor para algún tipo de cirugía. ¿Viste cuando te van a hacer una endoscopía o demás, que te hacen una inducción? Bueno, se utiliza una ampollita de midazolam en general. Antes se utilizaba como un inductor del sueño. Todas las moléculas, obviamente, que tienen una acción ultracorta, no vas a tener la resaca que te puede dar una benzodiazepina con una vida media más larga. Por lo tanto, en este caso van a tener que ir probando, ¿sí? Si ustedes les van a dar clonazepam, que es lo que más se utiliza, muy bien, empiezan mediodía y noche. Ven que el paciente no llega con el horario, mañana, tarde y noche, ¿sí? Y así. Hay una clasificación que es un poquito más útil para la guardia y tiene que ver con la potencia de las benzodiazepinas. ¿Esto qué quiere decir? Fármacos que vos tenés que utilizar de manera rápida. Dentro de las moléculas de alta potencia vas a tener disponible clonazepam, alprazolam y lorazepam. Cuando veamos, vamos a ver que hay cuadros agudos como el estrés agudo, que te responde muy bien al clonazepam sublingual, ataques de pánico, que te responde bien al clonazepam y en segundo término al alprazolam, algunos cuadros de agitación motora, que te responde bien al lorazepam, sublingual o inyectable. Y algunos síntomas ansiosos asociados a otros cuadros, que también tenés, por ejemplo, un paciente que está con una crisis de angustia por un duelo reciente. Alprazolam suele funcionar bien. Entonces, tenés la alternativa aquí de utilizar moléculas potentes y de acción rápida. Por el contrario, si vos lo que querés es trabajar sobre pacientes que tienen un cuadro de ansiedad generalizada, más leve pero sostenida, vas a utilizar moléculas de baja potencia
pero de una vida media más larga, como por ejemplo el diazepam. ¿De acuerdo? El bromazepam es una molécula de baja potencia que se suele utilizar poco, pero es muy noble, es muy suave y anda muy bien para cuadros psicosomáticos, etc. Juan Ignacio, ¿me seguís hasta ahí? Excelente. Cuando nosotros hablamos de ansiolíticos, muchas veces los ponemos entre comillas. ¿Por qué lo ponemos entre comillas, Juan Ignacio? ¿Qué te parece? Vos que tenés así esa cara de inteligente. No, ni idea. Exactamente, Juan Ignacio, por eso mismo. Porque no tienen solamente acción ansiolítica. ¿Está? Vos fíjate todas las propiedades que tienen y vamos a elegir las moléculas de acuerdo a la propiedad que nosotros querramos utilizar. De la misma manera que nosotros vamos a ver que los antidepresivos no son solamente antidepresivos, que los antipsicóticos no son solamente antipsicóticos. Y a veces vos le tenés que dar un antipsicótico a un paciente depresivo, ¿viste? Y te mira raro como diciendo, yo no estoy chiflado como para tomar esto. Entonces hay que aclararle muy bien el por qué se le va a dar tal o cual cosa. Generalmente se utilizan por el efecto sedante o ansiolítico. Los que tienen mayor efecto sedante de los que hemos visto son el alprazolam y el lorazepam. Si yo quiero buscar una acción ansiolítica, voy a utilizar un clonazepam o un alprazolam o un lorazepam. Si yo quiero utilizar una acción anticonvulsiva, voy a utilizar un diazepam o un lorazepam. Todos tienen pero yo les voy dando de acuerdo a los que son más efectivos para tal o cual. ¿De acuerdo? El diazepam es el más miorrelajante y después viene el clonazepam. De acción hipnófora tenés el alprazolam y el diazepam, y de acción amnésica el clonazepam y el alprazolam. ¿Cuándo yo utilizo un fármaco que tenga una acción amnésica? ¿Qué te parece, Juan Manuel? Amnésico. Sí. Tal vez por el estrés postraumático o alguna situación que... Brillante, Juan Manuel. Brillante. Bueno, excelente. Para como que, se ve que para que deje de los pensamientos constantemente esos traumas. Que se caigan los pelos. Mira, es correcto. Cuando vos tenés un estrés postraumático, el gran problema es que esa situación, ese evento estresante, se pega a la memoria de una manera bastante fuerte, con lo cual, una vez que queda registrado ese evento, es muy difícil sacarlo si pasa mucho tiempo. Y mucho tiempo estamos hablando de 6 meses. Pasan 6 meses y nosotros no lo pudimos resolver, chao, quedó. Entonces se están empezando a utilizar fármacos que bloquean la memoria a muy altas dosis precisamente, para que ese evento traumático no se fije tanto. Sobre todo esto se ve en el campo de batalla. Ustedes saben cómo se organiza el ejército, ¿verdad, Gisela? En el cual tenés dos líneas en cuanto a la parte hospitalaria. Tenés el cirujano, ahí el clínico,
Y después atrás tenés todo el hospital más importante. Bueno, ya hay un psiquiatra en la primera línea para rápidamente poder detectar y mandar al soldadito a que le hagan el tratamiento. Muy bien, yo les voy adelantando un poco algunas de las indicaciones. ¿Sí? El estrés agudo. El estrés agudo es un cuadro en el cual aparece después de una situación de estrés, como puede ser un accidente de tránsito, un fallecimiento, un examen, ¿por qué no? Y en el cual la persona suele disociarse, ¿no? Es decir, es como que se bloquea y no recuerda un poco lo que pasó y después con el tiempo va retomando la conciencia y qué es lo que sucede. Ustedes van a estar en una ambulancia y van a llegar y por ahí ven a la persona que tumbó con el auto sentadito en el cordón ahí, viste, como medio perdido. Bueno, está en un cuadro de estrés agudo. Normalmente se utiliza clonazepam o alprazolam de manera sublingual. ¿Cuándo se utiliza LORA? Cuando está muy nervioso, muy agitado. Para los cuadros de ansiedad generalizada, recuerden utilizar fármacos de acción larga. Si bien el tratamiento y estas cosas las vamos a repetir, pero el tratamiento es cambio de hábitos, porque es prolongado, es crónico, se puede dar alguna benzodiazepina. Para los cuadros de pánicos y fobias se utiliza el clonazepam. Son fármacos de muy alto impacto, sobre todo en la parte amigdalina. Por lo tanto, el miedo lo regula muy bien. Ojo con el clonazepam. ¿Por qué hay que tener ojo con el clonazepam? ¿Quién se anima a decirme? Adicción. Bien, todas las benzodiazepinas tienen potencialmente un riesgo adictivo, pero en este caso no es. ¿Esto es la hipersedación? No. Si bien te puede dar casi todos un cuadro de hipotensión, no hipertensión, pero no en este caso, no con el clona. Hipersedación. ¿Repetí la pregunta, por favor? Sí, les queda una oportunidad, porque hay que tener cuidado al recetar así medio libremente clonazepam. Porque genera deterioro cognitivo. Puede darte deterioro cognitivo, pero no es esa la principal razón. Perdieron, punto para el profesor. Amnesia anterógrada. Resaca. Muy bien, Joaquín acaba de desperdiciar una nueva oportunidad. Y Capiletti, Mica, no te veo, ponete el micrófono y la cámara. Ahora aprendo. Bueno, Profe, yo no dije hipertensión. ¿qué dijiste, Gustavo? Hipersedación dije. Ah, hipersedación. Bueno, tampoco. Ok, entonces, en definitiva, no. La cuestión con el clonazepam es esto. Escuchate porque es genial. El clonazepam, si vos tomás 2, 3, 4 miligramos, te va a provocar una sedación. Pero si de pronto te tomás una tableta de clonazepam, te va a provocar un efecto estimulante, como si te dieras un toque con cocaína, pero bloqueándote amígdalas. ¿Eso qué quiere decir? Que vos estás acelerado, excitado,
sin ningún tipo de miedo. Esta es la molécula, una de las moléculas de elección que utilizan para salir a robar. Cuando vos te dices, mirá, este está falopeado y está... Bueno, es porque se tomó una tabletita de clona y al no tener miedo, ¿sí? Los tipos no tienen ningún tipo de freno de registro. ¿Está? Hay que tener cuidado con eso. Por lo tanto, es una molécula que se vende un montón en el mercado negro, obviamente, sin receta. Ahora, ustedes van a tener con las benzodiazepinas muchas veces esta cuestión. Viene y te dice, doctora Tamara, se me terminó la pastilla que me dio el cardiólogo, me hace una receta de... Y entonces, ¿qué hace Tamara? Que es muy buena, le hace una receta de alprazolam. Pero al día siguiente está Juan Ignacio en la guardia. Y va y me dice, doctor Juan, usted que es tan bueno, ¿sabe qué? Conclusión, van consiguiendo un montón de recetas legales, ¿sí? Pero porque a veces uno no lo registra en la historia clínica y demás, y así obtienen mucha medicación. Así que hay que tener cuidado. Si van a prescribir, prescriban para que tengan medicación por 1 o 2 días hasta que vaya a ver a su médico de cabecera. ¿De acuerdo? El estrés postraumático, ya lo habíamos hablado. Trastornos psicosomáticos se pueden utilizar todos y probar todos. A veces sirven, a veces no sirven. Uno muchas veces no sabe qué hacer con el cuadro psicosomático. Para el insomnio, recuerden lo siguiente, las benzodiazepinas pocas dan sueño. En general lo que te producen es una sedación, una relajación, y vos te dormís después de forma natural. ¿Está? Pero no es que necesariamente te hagan dormir. Por lo tanto, es conveniente utilizar inductores del sueño. Fármacos no benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque los inductores actúan directamente sobre la estructura del sueño, sobre el ciclo del sueño. ¿Sí? Si no les va a pasar, como me pasa a mí. Yo por ahí cuando viajo en cole a Buenos Aires, me tomo alguna medicación y me hace efecto recién cuando llego y después duermo todo el día allá y no puedo ir al congreso. Por lo tanto, inductores. Para cuadros de abstinencia, que dijeron por ahí muy bien, todas las benzodiazepinas potencialmente te pueden dar adicción. Entonces, se deberían prescribir solamente por 6 semanas. Ustedes van a ver que todos los prospectos te dicen no prescribir más de 6 semanas. No obstante, hay pacientes que hace 20 años que están tomando ansiolíticos. ¿Está? Pero suelen tener, por supuesto, ya una dependencia tanto física como psicológica de las benzodiazepinas. Ante la agitación psicomotriz, el lorazepam anda muy bien, y cuadros convulsivos, que ya lo dijimos, el diazepam. Efectos secundarios. De los efectos secundarios, los más frecuentes, la hipersedación, que lo había dicho, no me acuerdo, creo que, no me acuerdo. Sí, a veces te puede dar mucho sueño, pero en algunos pacientes, ya vamos a ver, te puede dar un efecto paradojal, es decir, que te excita. Te puede dar un efecto resaca, sí, hay pacientes que son muy sensibles a la molécula. Te puede dar una relajación muscular excesiva, sí, por lo tanto te puede bajar no solamente el tema de los reflejos, sino estar hipotónico.
relajación muscular excesiva hay que tenerla cuidado para cuando son, por ejemplo, personas que están manejando mucho. Sequedad de boca, eso zafa. Sí, algunas cefaleas, sí, pero no hay mayormente problema. Visión borrosa. La visión borrosa es sobre todo, igual que la astenia y las cefaleas, dosis dependientes. Si ustedes se manejan con dosis bajas no van a tener problema. Te puede dar algún aumento de peso, no porque aumente el apetito, sino porque pacientes ansiosos, vos le das una benzodiazepina, te bajan la tasa metabólica, entonces consumen menos calorías, gastan menos calorías. Alteraciones gastrointestinales, aunque es raro, sí las alteraciones en la memoria, como bien dijeron ustedes, puede aparecer alteraciones en la memoria, sobre todo de tipo anterógrada. En general es una alteración que es reversible. Disminución de la agudeza mental y de las habilidades motoras, sí te puede hacer más lento. Ataxia, distralgia, vértigos, bla, bla, bla. Los efectos paradojales. Un efecto paradojal es cuando vos tenés un efecto contrario a lo que esperabas, de acuerdo a las dosis y a la clínica que tiene el paciente. Es muy frecuente, sobre todo en los ancianos, ¿sí? Ustedes los van a llamar de un geriátrico, le vas a una y el viejito en vez de dormir a la noche se la pasa reexcitado. ¿Está? Son muy frecuentes, sobre todo si el nivel de hidratación es bajo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la parte clínica. También con algunos trastornos cardiovasculares y demás. Cuando hablamos de lesiones del sistema nervioso, de un paciente que ha tenido una ACV o que tenga algún trastorno neurodegenerativo. Vos en una guardia te podés encontrar con 3 situaciones. ¿Sí? Que vos le das un fármaco y de pronto lo corta y ese corte te puede dar un efecto rebote. El efecto rebote, ¿dónde encontrar? En aquellos pacientes cuyos síntomas son parecidos a los iniciales, pero mucho más severos. A diferencia de una recaída, la recaída es cuando te vuelven a aparecer los síntomas iniciales. ¿Estamos, Micaela? Entonces, si vos le cortás y vuelve al cuadro anterior, entonces tuvo una recaída. Pero si los síntomas son mayores, tuvo un efecto rebote. Ahora bien, podés tener un problema de supresión. Esto se da cuando el paciente ya está dependiente del fármaco. Entonces lo que aparecen son síntomas nuevos, no son síntomas de ansiedad, ¿sí? Sino son otros síntomas diferentes, cuya severidad es variable, va a depender de la molécula al cual es dependiente y de la dosis que estaba tomando. ¿Cómo manejamos esto? Bueno, en general vos le das el fármaco que estaba tomando y se acomoda todo. ¿Está? Con respecto a puede ser que no tengas, buscas una molécula de sustitución. Es decir, si era consumidor de clonazepam, buscas un alprazolam, si es de diazepam, buscas un bromazepam y así. O sea, vas a buscar una de alta potencia por otra de alta, una de baja por otra de baja. ¿Sí? Muchas veces en los cuadros en los cuales hay una supresión, podemos tener una dependencia pero de tipo psicológica. ¿Sí? Esto después lo vamos a ver cuando veamos adicción, que se denomina craving.
el craving es, vamos a suponer que, que viene un paciente que es adicto a la marihuana y, bueno, y le falta, necesita algo y le das una aspirina y mejora. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque en realidad no hizo una abstinencia a ese fármaco, sino lo que hizo es un cuadro de ansiedad por la falta del fármaco. Cuando los síntomas son ansiosos, se denomina craving. Vos vas a tener todo el eje de un cortisol alto y noradrenalina un poquitito alta, pero sobre todo cortisol. ¿Qué pasa por el contrario? Si nosotros tenemos una intoxicación por benzo, sea de forma accidental o porque el paciente se quiso matar. Muy bien, los pasos son los siguientes. Va a depender primero de la cantidad y de el tiempo, pero apenas llega, normalmente se le hace un lavado gástrico. El lavado gástrico, vos lo que querés hacer es que la persona vomite la mayor cantidad de pastillas posible. Aunque ya se haya absorbido la mayor parte, siempre puede quedar algún remanente. Entonces, prácticamente se lo hace de rutina, junto con una hidratación. Se le pone una vía, no solamente para actuar rápidamente si pasa algo, sino para forzar la diuresis. ¿Correcto? La mayoría de las veces con eso pueden resolver el problema. ¿Qué es lo que pasa si tenemos algún síntoma neurológico grave o una depresión respiratoria? Es ahí donde nosotros vamos a utilizar el flumazenil. ¿Cómo se utiliza el flumazenil? Nosotros le vamos a dar, hay diferentes formas. Esta es una. Le puedes dar 0,2 miligramos, si lo haces muy lentamente, ¿sí? De manera endovenosa, ¿sí? Ya en la vía que vos utilizás la hidratación, pero lo vas pasando muy, muy despacito, ¿sí? En un minuto. Y esperás. ¿Cuánto esperás? Esperás entre 1 y 2 minutos. En general, si ahí empieza a aparecer ya otra vez reflejo pupilar y demás, y empieza a respirar bien, etc., listo. Si no vemos ningún otro tipo de respuesta, le hacemos 0,3 de la misma manera y esperamos. Hay veces que hay otra, digamos, se puede hacer hasta 4 veces, no más porque lo podés matar al paciente. Y recuerden siempre de hacerlo de manera muy lenta y cuando sea necesario. Interacciones. Mirá las interacciones que tienen las benzodiazepinas. Esto está bueno porque si te preguntan en el final cuáles son las interacciones de las benzodiazepinas, y con todo. Yo acá se me terminó el espacio y estaba cansado de escribir, pero hay muchas más y hay que tener mucho cuidado con que el alcohol va en primer lugar, no solamente porque empieza con la A, sino porque un paciente que viene intoxicado por benzodiazepinas, si son benzodiazepinas puras, tenés enormes posibilidades de que no le pase nada. Ahora, si está mezclado con alcohol, tenés muchas posibilidades de que sí el paciente esté intoxicado y se muera. ¿Está? Por lo tanto, siempre hay que decirle que si está tomando alguna benzodiazepina a la noche y va a salir lo que sea, que o no tome alcohol o no tome la benzodiazepina esa noche. ¿Está? Es una sugerencia que siempre hay que hacerlo.
algunos analgésicos y algunos antibióticos, sobre todo algunos antimicóticos. Con los anticoagulantes orales te puede prolongar la acción. Como todas las benzodiazepinas tienen potencialmente un efecto anticonvulsivante, también te puede interactuar, sobre todo el diazepam. Algunos antidepresivos, aunque si bien están descritas las interacciones, generalmente la asociación antidepresivos-ansiolíticos es sumamente frecuente. Es más, acá vos tenés una interacción con la fluoxetina, pero muchas veces se utiliza para bajar la hiperactividad de la fluoxetina. Algunos antihistamínicos, beta bloqueantes, bla 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 bla. La conclusión de todo esto es, si bien los médicos clínicos son los que más recetan ansiolíticos, y de ellos el que más receta es el clonazepam. El clonazepam es quizás la molécula, seguro es el psicofármaco más recetado, pero no sé si no es la molécula más recetada en Argentina. ¿Y esto por qué? Porque se resuelve muy rápidamente un problema dándole un ansiolítico. Pero vamos a ver que en realidad la mayoría de las veces no es el tratamiento de elección dar un ansiolítico. ¿Hay algunas contraindicaciones? Sí, por supuesto, en una intoxicación alcohólica, sí, o si el tipo no está intoxicado, pero chupa un montón. En una miastenia por la relajación y demás, y pacientes comatosos por la depresión respiratoria, obviamente. Y algunas contraindicaciones relativas, ¿sí? Las apneas del sueño por esta depresión, algunas insuficiencias respiratorias, por supuesto insuficiencias renales y alguna hepatopatía como la mayoría de los psicofármacos, una hipoalbuminemia por el transporte que necesitan, glaucoma, síntomas, un síndrome cerebral orgánico por la depresión que te puede dar, embarazo y lactancia, esto con mucho cuidado, pero se puede dar, y las dependencias a las drogas. Las dependencias a las drogas, vos utilizás mucho las benzodiazepinas, pero no tiene que ser el único recurso. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer adicto a las benzodiazepinas. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Profe, si son para usarse solamente 6 semanas, ¿cómo haces con pacientes que ya vienen desde hace mucho y te caen, o decís, te la seguís recetando o no? Bien. Tu pregunta es muy sabia, Giselle. Vos lo que tenés que valorar es, primero, si realmente le sigue dando un efecto terapéutico o lo toma ya por costumbre. Segunda cuestión, tenés que valorar la dosis que está tomando. Porque si el paciente te dice, mira, a mí me dio el cardiólogo una benzodiazepina porque yo tengo hipertensión de tipo tensional, ¿sí? Y me dio 0,5 todas las noches de clonazepam. Y hace 10 años que viene tomando 0,5. ¿Eso qué quiere decir? Que no hubo tolerancia, no hubo necesidad de ir subiendo la dosis. Por lo tanto, en ese paciente, el riesgo que dan las benzodiazepinas es muy bajo. Segunda cuestión, si nosotros vemos que empieza a tener algún tipo de efecto secundario, como alteraciones en la memoria, somnolencia o etcétera, habría que reevaluar el uso de esta benzodiazepina. Tercera cuestión, si vos observás que hay un fenómeno de tolerancia, no tenés que sacárselo de golpe porque lógicamente te va a entrar en abstinencia. Entonces tenés que plantearle switcharlo por otra benzodiazepina. Si bien el paciente de primera vez, es decir, que vos no lo conocés al paciente,
te cuesta valorar todas estas cosas, lo que se sugiere es, en principio, primero lo conoces al paciente, evaluás que no tenga ningún factor de riesgo y se lo vas prescribiendo hasta que vos puedas evaluar desde el punto de vista clínico si vale la pena o no sostenerlo. ¿Se entiende cómo son los pasos, Gisela? Perfecto. Por lo tanto, a veces uno cuando está en la guardia va y haces la receta y ni lo escuchás, porque tenés otras cosas, viste, más urgentes, más graves, que prescribir una receta. En ese caso, le prescribís para 2 o 3 días solamente. Con respecto a, o si tenés ahí en la guardia, le das comprimido para que zafe un par de días hasta que vaya a su profesional. Pero esa es la valoración que haces. No obstante, hay muchas veces, muchas instancias en las cuales viene tomando la medicación y te dicen, si yo siempre tomo, esa medicación no me la saque, doctor. Ya te van como abriendo el paraguas, diciendo que todo lo otro se lo podés bajar, pero la pastillita para dormir o para relajarse no. Entonces hay que, como te digo, hay que hacer una cuestión de costos-beneficio, ¿sí? ¿Cuál es la principal regla en la farmacología? Giulianazione. ¿Cuál es la principal regla? Y decímelo en latín. ¿Cuál es? No, profe, no sé. ¿Cómo que no sabes? Primum non nocere. ¿Está? Por lo tanto, de acuerdo a eso, vos vas a elegir si darlo o no darlo, dosis y demás. ¿Qué significa, Juliana? Primum non nocere. El del principio de no maleficencia, tipo, buscar primero no hacerle mal. Excelente. Primero no dañar, exactamente, eso es lo que significa. Por lo tanto, si vos vas a dar un fármaco, que sea no sumarle algún problema a lo que tiene. ¿Qué otras preguntas, clase? ¿Qué otras preguntas? A ver. Que veo que hay muchas manos levantadas ahí. No hay más dudas. Sí. ¿Se entendió? Bueno, no les puse los nombres comerciales porque no tiene mucho sentido. Traten de recetar marcas más o menos reconocidas y bueno, y en principio eso es todo. Ojo, ustedes, médicos clínicos, con recetar a 2 manos las benzodiazepinas, porque son moléculas muy buenas, pero muchas veces no son necesarias. ¿Está? Así que tranqui con la firma y el sello. ¿Está? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, no hay más dudas, vamos a pasar a retirarnos, ¿sí? Porque me acaban